Bienvenidos amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco complejo, pero que a mí me parece importante decirlo, importante comentarlo, y tiene que ver con los términos represión y acoso. ¿Por qué quiero hablar de estos dos términos? Porque en las últimas semanas, mucho más en las últimas semanas, aunque lo vengo haciendo desde hace tiempo, he dicho que en las redes que he sentido sobre mi persona la represión, el acoso por parte de los que se encargan dentro de las redes sociales de monitorear, de coartar las libertades, de esos soldados que están ahí y que cumplen, bueno, pues con la orden que les dan, más allá de si ellos están de acuerdo o no, se ganan su dinero, se ganan su mensualidad a partir de el cumplimiento de lo que ordena un personaje que está en el puesto de jefe de o CEO o díganse de esta forma o de la otra. Bueno, eso ocurre siempre en todas partes, sí. Bueno, pues en todas partes hay autoridades que se encargan de dirigir la política editorial, que se encargan de poner coto a este o a aquel tema. Solo que ocurre en estos tiempos con una frecuencia increíble y en la medida que van sucediendo sucesos en todo el mundo, esto se pone mucho más en evidencia y pareciera de pronto que ya como que casi nadie se da cuenta o como que casi no se piensa en el tema. Dicho esto, vuelvo entonces al tema de lo que nosotros en la vida hemos tenido siempre como concepto, y es ese que tiene que ver con el concepto de represor y de acosador. Y bueno, pues yo digo que estamos rodeados de ellos y no nos damos cuenta, aun cuando vivamos en un país donde no haya una consolidada dictadura, pero sí estamos en ese momento. Y es que, bueno, pues por décadas, digamos, por decir una cantidad determinada de tiempo, entendemos que la represión ocurre cuando nos han dado un golpe, nos han dado un empujón, nos ponen las esposas de forma apretada y con rudeza, y bueno, pues nos introducen en un área donde debo estar hasta que vengan las otras autoridades, en fin. Pero como eso es lo que todo el mundo pone en su pensamiento, cuando lo reprimen, o cuando hay alguien que desde la posición de policía o de agente encubierto te está vigilando y está todo el tiempo pendiente de ti. Cuando eso sucede, siempre que uno oye esas palabras, uno piensa en ese tipo de elemento y en realidad cuesta un poco más difícil entender que somos víctimas de la represión todos los días, a todas las horas. Lo mismo el que, bueno, pues se comunica a través de un teléfono y por ahí recibe una serie enfrenta una serie de situaciones, hasta aquel que tiene un laptop o tiene un PC en su casa o se sienta simplemente delante de un televisor. Porque yo me fui a San Google y yo le digo San Google porque ustedes saben ya que estas grandes tecnológicas se creen las sagradas o se han convertido en esa especie de dictadura eh, que está ahí y que quiere y que ya de hecho ejerce sobre la humanidad sin tener en cuenta, bueno, pues que cada territorio, que cada área, pues tiene una conformación de país y cada área, bueno, pues tiene sus leyes, sus normas. Sin embargo, bueno, San Google, por decir uno de ellos, actúa sobre todos y es capaz entonces de ejercer esas presiones más allá de las fronteras territoriales. Busqué en San Google y bueno, pues el significado de represión dice que es un acto o conjunto de actos. Ordinariamente se ejercen esos actos desde el poder
para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Fíjense, palabra desde el poder, contener, castigar actuaciones políticas o sociales. Bueno, pues me fui en el buscador de Google también a esta parte que viene para la definición en español, porque este es el mundo en el que nosotros nos expresamos y es el mundo en el que, bueno, pues vivimos millones de seres en el mundo. Y bueno, hacemos la traducción a partir de lo que diga la lengua que hablamos. Y es que también allí está contenido la definición de la Real Academia Española, que contempla el término acción y efecto de represar, acción y efecto de reprimir, acción o conjunto de actos ordinarios desde el poder para contener, castigar, detener con violencia las actuaciones. Y aquí la Real Academia Española dice que en el psicoanálisis es el proceso por el cual un impulso o una idea aceptable se relega al al inconsciente. Yo hoy, bueno, pues quiero ir más allá de la acción 1 y la 2, represar, reprimir, que definen el término, porque la 3 y la 4 es la que menos se tiene en cuenta y mucho más la 4, en la que, bueno, pues estaríamos andando por ese camino del que ya les he hablado y que, bueno, pues tiene que ver con cuando hablas de represión en las redes o en distintas vías comunicativas, de pronto la gente o la inmensa mayoría no entiende de qué tú estás hablando porque ya tienen preestablecido que el concepto de represión tiene que ver con acción física contra la persona. Voy entonces a esta pregunta. ¿Usted ha sido víctima de represión por parte del poder en estos últimos 2 años? Por poner una fecha actual, bueno, a usted no le han dado un empujón, a usted no le han dado un golpe, a usted no lo han encerrado arbitrariamente, no lo han esposado, pero bueno, pues usted no ha recibido ese tipo de acción directa sobre su cuerpo, pero sí, bueno, pues ha sido víctima de la represión. Con esto, amigos, los dejo en esa primera parte del término y los invito a esta segunda parte del título del video que estamos tratando hoy, que tiene que ver con el acoso, que se escucha mucho por estos días y se relaciona con, bueno, pues el individuo que de forma física, psicológica o mediante el uso de las tecnologías, bien sea a través de un teléfono o de la internet, bueno, pues ejerce una acción contra una persona. En el área de la psicología, el acoso es visto como un trastorno u obsesión que sufre un grupo de personas que las lleva a realizar ciertas acciones como espiar a sus víctimas, seguirlas, llamarlas, amenazarlas y cometer actos violentos contra ellas. Y aquí cuando digo actos violentos, vuelvo al mismo tema que había hablado antes de la represión. Hay un acto violento contra la persona y no siempre tiene que ser físico. Ahora, en este tema que estoy compartiendo con ustedes, y tomé de un sitio de internet donde hace un análisis muy puntual, ellos explican que en el caso del ciberacosador tiene como propósito vigilar los movimientos diarios de la víctima a través de las redes sociales y por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, y una vez obtenida la información privada, comienza su proceso de acoso, lo que lleva al acoso sexual u obsesión amorosa sin poder aceptar un rechazo por parte de la víctima. Y dice este sitio, se entiende por acoso la acción de acosar, que es
perseguir con empeño y ardor, sin dar tregua al reposo, y eso contra una persona o un animal. Bueno, pues en esta otra parte, con relación al acoso, sí explican entonces que se puede dar en cualquier ámbito, lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, económica ni educativa, y puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o inferiores en referencia a la víctima, a través de actos violentos o intimidatorios constantes contra alguien con el fin de desestabilizar a la víctima, crear incomodidad o disconformidad en la propia persona. En el área de la psicología, el acoso es visto como un trastorno u obsesión que sufren grupos de personas. Y bueno, pues esto, lógicamente, eh, sabemos que el acosador, bueno, pues lo hace con propósitos específicos y bueno, pues que hay varios tipos de ellos. Está el laboral, está el sexual, está el escolar, está el físico, los tipos de acoso. Y bueno, pues en este sitio que yo les estoy compartiendo, habla un poco más de esta situación en países como Colombia, como México, y bueno, que en estos momentos esos países han apoyado en introducir en su legislación el acoso para prevenir y sancionarlo, así como otras acciones como el hostigamiento. Bueno, amigos, esto que yo les estoy diciendo aquí, se lo estoy, bueno, pues presentando de esta forma, no sin antes, bueno, pues pedirles que hagan un recorrido por internet. Ustedes pueden escribir el término acosadores y entonces ahí van a ver una serie de, bueno, pues imágenes e informaciones, pero como siempre, yo les voy a pedir que también ustedes extiendan esa capacidad de razonar más allá de lo que tiene que ver con estas situaciones y la lleven a la parte que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero en estos momentos, con los que se expresan de una forma eh, política, social, diferente a los grandes dictadores y, bueno, pues a los que desde la posición de jefes se encargan de diseñar. No olviden que esta no es la única forma de reprimir, pero tampoco olviden que hay países donde este tipo de acción es cotidiano, es algo que sucede casi todos los días.